Bien, en la parte anterior lo que vimos fue justamente cuál es la idea básica de hacer FM, o sea, de modular la frecuencia de un oscilador con otro. En esta parte lo que vamos a ver es justamente en qué influye la relación de frecuencias entre cada uno de los osciladores. Entonces, acá tenemos un oscilador que está afinado al teclado y tenemos otro oscilador que no sigue esa afinación. ¿Sí? Como si fuera un LFO muy rápido. Básicamente, acuérdense, los LFOs, los osciladores de frecuencias bajas, lo que hacen en general se usan para hacer vibrato o hacer trémolo, y eso no necesariamente tiene que estar afinado a las teclas o a las frecuencias que corresponden las teclas en teclado. Entonces, en este caso lo que vamos a ver es que si yo subo esa modulación de fase, ¿sí? Voy a tener un sonido bastante distinto de lo que esperábamos o de lo que vimos la vez anterior. Y si yo toco otras notas, fíjense que no es consistente. Algunas notas son mucho más caóticas que otras. Entonces, para tener una cierta consistencia en las notas, lo que hacemos en ese caso es controlar ambos osciladores con el teclado. De esa forma, siempre es consistente, de hecho se nota la forma de onda particularmente. Están afinadas en la misma exacta nota, ¿sí? Ahora, vamos a hacer la prueba y lo que vamos a hacer es modificar la afinación del modulador, o sea, acuérdense, no es el que suena, sino el que modula la fase del portador, o sea, el que suena. Y vamos a modificarlo por semitonos. Y fíjense lo que pasa. Si yo subo un semitono, tenemos un sonido caótico, poco armónico, ¿sí? Tiene muchas componentes inarmónicas. Fíjense que esto se va a mantener a medida que vamos subiendo semitonos hasta la octava, ¿sí? Entonces, si miramos arriba, tenemos un sonido completamente armónico y se nota en la forma de onda particularmente, y se nota también, si quieren después lo podemos medir, pónganme un comentario, díganme si quieren ver cómo se ven las frecuencias o cuáles son las frecuencias que se están mostrando, ¿sí? Esto va a volver a pasar recién en el punto 19. Fíjense que hay cierto movimiento, ¿sí? No es completamente armónico, y esto es porque lo que estoy haciendo es subir una octava y una quinta. Y al no estar afinados exactamente a la frecuencia natural, sino que estamos usando temperamento igual, etc., lo que pasa es que tenemos este sonido con cierto movimiento, que igual es bastante agradable porque la diferencia es muy baja. Entonces fíjense que nos va a pasar en la octava, nos va a pasar en la octava y una quinta, nos va a pasar nuevamente a las dos octavas. Y esto es porque estas relaciones de frecuencias se dan de forma armónica, específicamente dentro de los múltiplos de frecuencia. Sí, esto es por algo matemático, no viene al caso en este video introductorio, pero la idea es que entiendan que cada vez que se duplica o se multiplica en realidad la frecuencia original, la que estamos trabajando el portador en la moduladora, vamos a tener sonidos armónicos. Y cuando nos desviamos de eso, vamos a tener sonidos inarmónicos. En general, los sintes FM se manejan directamente con un control de ratio, de relación. Ese control de relación es este que ven acá, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es básicamente la división, que significa que la nota que yo estoy tocando en el teclado va a ser la frecuencia, ¿sí? Si estoy tocando un La 440, la frecuencia que se va a escuchar como fundamental en ese oscilador es el 440. Si yo subo, vamos a hacerlo con el portador así se nota, ¿sí? Si yo subo esto al 2, en este caso vamos a sacar la modulación, así se nota mejor.
¿sí? No son semitonos lo que estamos cambiando, son justamente esos múltiplos de frecuencia. Si empezamos en 220, como es el caso ahora, pasamos a 440, 660, etc. ¿Sí? El otro número, justamente lo que nos va a permitir es divisiones sobre esa frecuencia. Entonces, si podemos usar los dos, vamos a tener un control más exacto de si queremos armónicos o subarmónicos, ¿sí? Si yo tengo el modulador en la misma frecuencia que el portador, voy a tener este sonido. Si duplico esa frecuencia, triplico. Fíjense que justamente las componentes se van moviendo cada vez más para arriba, ¿sí? Esto también nos va a dar un error espejado, nos va a generar aliasing, depende del sistema. O sea que podemos tener sonidos no tan armónicos eventualmente, pero es parte del chiste del FM. Entonces, siempre que, por un lado, tengamos los operadores afinados al teclado en múltiplos del teclado, y tenemos además los operadores con números múltiplos entre sí, vamos a tener sonidos relativamente armónicos. Fíjense que igualmente esto nos puede dar sonidos bastante interesantes. Si yo pongo un 3-2, por ejemplo, también nos da un sonido armónico. Yo podría trabajar un poco con la envolvente de volumen, esto lo vamos a ver en el próximo video, y tener sonidos percusivos bastante interesantes. Sí, pero en general, si quieren trabajar con sonidos más parecidos a las formas de onda fundamentales en síntesis sustractiva, la forma más sencilla, sin empezar a usar feedback y otras cosas que vamos a ver más adelante, es simplemente trabajando con múltiplos directos, ¿sí? 1 sobre 1, 2 sobre 1, etc. Bien, eso es todo por esta. La próxima vamos a ver entonces cómo funciona el concepto de operadores y qué son.